Me senté en nuestra vieja mesa de roble, observando cómo el vapor se elevaba desde mi taza de café. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando un cálido resplandor sobre la superficie desgastada de la madera. Debería haber sido un comienzo pacífico del día, pero la tensión en la habitación era asfixiante. Mi esposo Eric caminaba de un lado a otro sobre las crujientes tablas del suelo, su irritación palpable en cada paso pesado. La discusión de la noche anterior seguía flotando en el aire, como una densa niebla que se negaba a disiparse. La hermana de Eric, Marie, había vuelto a pedir ayuda financiera. No era la primera vez, y sabía que tampoco sería la última. Había solicitado mi tarjeta de crédito para cubrir lo que ella llamaba emergencias, que usualmente resultaban ser compras impulsivas o excesos. Cuando me negué rotundamente, se desencadenó una reacción en cadena que culminó en la furia de Eric. Di un sorbo a mi café, cuyo sabor amargo reflejaba perfectamente la atmósfera en la habitación. Su constante ir y venir me ponía nerviosa, pero intenté mantenerme serena. Podía sentir su mirada fija en mí, exigiéndome en silencio que cambiara de opinión. Pero no podía, no lo haría. Esto había durado demasiado tiempo. Eric, dije suavemente, rompiendo el tenso silencio. Necesitamos hablar de esto racionalmente. No podemos seguir permitiendo que Marie continúe con sus hábitos irresponsables de gasto. No es justo para nosotros, y a largo plazo no la está ayudando. Él dejó de caminar y se volvió hacia mí, el rostro enrojecido por la ira. ¿No es justo? ¿No la está ayudando? Lena, es mi hermana. Tenemos que ayudar a la familia cuando lo necesita. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me estremecí ante sus palabras, pero mantuve mi posición. No es egoísta establecer límites, Eric. La hemos ayudado muchas veces antes y nada ha cambiado. Ella necesita aprender a manejar sus propias finanzas. Las fosas nasales de Eric se ensancharon y pude ver cómo la vena en su frente latía intensamente. No entiendes. Nunca has tenido hermanos. No sabes lo que es tener esa responsabilidad. Sus palabras me dolieron, pero decidí seguir adelante. Puede que no tenga hermanos, pero entiendo lo que es la responsabilidad. Y ahora mismo, nuestra responsabilidad es cuidar de nuestra propia estabilidad financiera. No podemos seguir agotando nuestros recursos para rescatar a Marie de sus crisis autoinfligidas. Por un momento, Eric pareció desinflarse ligeramente. Pensé que tal vez, solo tal vez, mis palabras habían llegado a él, pero entonces su mirada se endureció y supe que me había equivocado. «Le vas a dar tu tarjeta de crédito a Marie», dijo con voz baja y amenazante. «Ella vendrá aquí más tarde y se la entregarás con una sonrisa. ¿Entiendes?» Un escalofrío recorrió mi espalda ante su tono, pero me negué a ceder. «No, Eric, no lo haré. Necesitamos ayudar a Marie de otras maneras, formas que realmente le sirvan a largo plazo. Tal vez podríamos ayudarla a hacer un presupuesto o encontrar un asesor financiero». No pude terminar la frase. Sin previo aviso, Eric agarró su taza de café del mostrador y la lanzó hacia mi rostro. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía el líquido oscuro describir un arco en el aire. En un instante, el café hirviendo salpicó mi mejilla, mi cuello y mi blusa. El dolor ardiente atravesó mi piel, y jadeé sorprendida. La taza se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos que se esparcieron por el linóleo. Instintivamente llevé las manos a mi rostro, sintiendo el calor irradiar de mi piel. Eric rugió, su voz resonando en las paredes de la cocina. «Vas a pagar por esto. Marie vendrá más tarde, y más te vale entregarle la maldita tarjeta o salir de aquí». Sus palabras eran como veneno, quemando más que el café caliente. Lo miré con incredulidad, mi mente luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. El hombre con quien me había casado, el hombre que alguna vez amé con todo mi corazón, ahora mostraba la profundidad de su crueldad y derecho. Temblando me limpié el rostro con una toalla de cocina, el escozor del café insignificante en comparación con el dolor en mi corazón. Observé cómo Eric salía de la casa, cerrando la puerta de un portazo con tal fuerza que los cuadros en la pared temblaron. Durante unos momentos me quedé paralizada, mirando el desastre esparcido por la mesa y el suelo. El café goteaba lentamente del borde de la mesa, formando un pequeño charco en el suelo. Los fragmentos del vaso roto brillaban bajo la luz matutina. Era como si la cerámica destrozada representara los pedazos rotos de nuestro matrimonio. A medida que el shock inicial comenzaba a desvanecerse, una realización comenzó a formarse en mi interior. Esta casa, que alguna vez fue nuestro refugio compartido, ya no era mi hogar. Se había convertido en un campo de batalla emocional, un lugar donde ya no me sentía segura ni respetada. Las paredes que en otro tiempo contenían nuestros sueños y aspiraciones, ahora parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome con el peso de la ira de Eric y las exigencias de Marie.
Me levanté con dificultad, la blusa manchada de café se pegaba incómodamente a mi piel. Mientras miraba alrededor de la cocina, los recuerdos invadieron mi mente. Recordé a Eric y a mí pintando juntos las paredes, riendo al ver cómo terminábamos con más pintura en nosotros mismos que en las paredes. Nuestro primer día de Acción de Gracias en esta casa, cuando quemamos el pavo, pero aún así disfrutamos de una velada maravillosa. Las innumerables mañanas en las que compartíamos café en esta misma mesa, hablando de nuestros sueños para el futuro. Pero esos recuerdos ahora se sentían manchados, eclipsados por la fealdad del presente. La risa había sido reemplazada por gritos, el calor por una fría indiferencia, y el amor. ¿Por qué? ¿Control? ¿Manipulación? Ya ni siquiera estaba segura. Me dirigí al baño, haciendo una mueca mientras examinaba mi reflejo en el espejo. Mi mejilla estaba enrojecida e irritada por el café caliente y ya comenzaba a formarse un moretón. Mientras limpiaba suavemente mi rostro, no podía dejar de preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. Cuando el amor de Eric por su hermana se había transformado en esta obsesión tóxica, cuando me convertí yo en la enemiga dentro de mi propio matrimonio, apliqué una compresa fría en mi mejilla, pero las palabras de Eric resonaban en mi cabeza. «Lárgate de aquí». Tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba hacer. Por mi propia supervivencia, necesitaba escapar. La idea me aterraba, y al mismo tiempo me llenaba de una extraña emoción. ¿De verdad podría irme? ¿A dónde? ¿Qué haría? Pero al mirar nuevamente mi reflejo y ver el miedo y el dolor en mis propios ojos, supe que no tenía otra opción. No podía quedarme, no podía seguir viviendo así. Eric había cruzado una línea imperdonable, y yo me debía a mí misma trazar mi propia línea en la arena. Con manos temblorosas alcancé mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien, buscar ayuda para descubrir mis próximos pasos, pero al deslizarme por la lista de contactos, me di cuenta de lo aislada que me había vuelto. La mayoría de mis amigos se habían alejado con los años, disuadidos por el comportamiento controlador de Eric o mis constantes excusas para no vernos. Me detuve en el nombre de Claire, mi mejor amiga de la universidad, aquella que siempre había estado ahí para mí, incluso cuando yo la había apartado. Dudé por un momento. La culpa se apoderó de mí al recordar todas las veces que ignoré sus advertencias sobre Eric. Pero aparté ese sentimiento y presioné el botón de llamada. Mientras el teléfono sonaba, respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero estaba segura de una cosa: no sería más el saco de boxeo de Eric, ni literal ni figurativamente. Era hora de reclamar mi vida, mi independencia y mi respeto propio. El teléfono seguía sonando, y con cada segundo que pasaba, mi determinación se fortalecía. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaría bajo mis propios términos. No más comprometer mis valores, no más sacrificar mi bienestar por las demandas de alguien más. Mientras esperaba que Claire contestara, hice una promesa silenciosa. Esta sería la última vez que Eric me haría daño. A partir de este momento, me elegiría a mí misma. Después de hablar con Claire, pasé la siguiente hora sentada en silencio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mientras repasaba una y otra vez los acontecimientos de la mañana. El tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo sonaba anormalmente fuerte, marcando cada momento de mi realidad hecha pedazos. Miré alrededor del salón, observando todos los recuerdos compartidos que me rodeaban. Las fotos en las paredes narraban nuestra relación, desde nuestro primer viaje juntos a Myrtle Beach hasta el día de nuestra boda en la costa de Maine. Los muebles que elegimos juntos en aquella pequeña tienda de antigüedades en Charleston ahora parecían testigos silenciosos de la lenta decadencia de nuestro matrimonio. ¿Cómo habíamos pasado de ser esa pareja feliz y enamorada a... ¿esto? Mis ojos se posaron en la mesa de centro, donde había una foto enmarcada de Eric y yo durante nuestra luna de miel. La tomé en mis manos, recorriendo el vidrio con los dedos. Estábamos en una góndola en Venecia, ambos riendo mientras Eric intentaba tomarse una selfie, y el gondolero rodaba los ojos en el fondo. Recordé lo despreocupados y llenos de esperanza que estábamos, lo segura que estaba de que nuestro amor podría superar cualquier cosa. Una lágrima cayó sobre el cristal, y entonces me di cuenta de que estaba llorando. Coloqué la foto boca abajo sobre la mesa, incapaz de seguir mirándola. Esta casa, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora se sentía como una prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cada rincón cargado de recuerdos que ahora estaban contaminados. Llevé una mano a mi mejilla, aún sintiendo el escozor del café caliente sobre mi piel. El dolor era un recordatorio constante de cuánto habíamos caído, de la línea que Eric había cruzado.
Esta era la gota que colmaba el vaso. No había retorno posible. Con ese pensamiento, una extraña calma se apoderó de mí. La decisión que había estado evitando de pronto se volvió cristalina. Necesitaba irme. No solo por un tiempo, sino para siempre. Una vez tomada la decisión, me puse en marcha. Me dirigí al dormitorio. No, a mi dormitorio. Y abrí el armario. Encontré la primera maleta que pude, una vieja Samsonite azul que habíamos comprado para nuestra luna de miel. Al tirar de ella, una cascada de cajas de zapatos cayó del estante superior, esparciendo su contenido por el suelo. Me arrodillé para recoger el desastre y mis ojos se posaron en una pequeña caja de terciopelo. Con manos temblorosas, la abrí y encontré los pendientes de perlas que Eric me regaló en nuestro primer aniversario. Recordé lo orgulloso que estaba, cómo había ahorrado durante meses para comprarlos. Por un instante, pensé en dejarlos atrás, pero luego cambié de opinión. «Son míos», me dije. «Ya no tendrá el derecho de quedarse con ninguna parte de mí». Arrojé los pendientes en la maleta y comencé a meter la mayor cantidad de ropa y artículos esenciales que pude. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Era como si se hubiese levantado una niebla, permitiéndome ver con claridad el camino que tenía por delante. Me moví por la casa con determinación, recogiendo las cosas que no podía dejar atrás. Mi portátil, donde guardo todo lo que escribo, la vieja colcha que mi abuela hizo para mí cuando me fui a la universidad, la caja pequeña con cartas de mis padres, quienes fallecieron hace años. Cada objeto que guardaba se sentía como una declaración de libertad, un reclamo de las partes de mí misma que había permitido que Eric oscureciera. En la cocina, dudé antes de abrir el armario sobre el refrigerador. Detrás de una pila de libros de cocina que rara vez usaba, encontré una pequeña caja de seguridad. La bajé y marqué la combinación. El cumpleaños de mi madre. Dentro estaba el dinero de emergencia que había estado ahorrando durante años. No era mucho, pero sería suficiente para comenzar. Mientras metía el dinero en mi bolso, vi mi reflejo en la puerta del microondas. La mujer que me devolvía la mirada se veía familiar y extraña a la vez. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, y un moretón comenzaba a formarse en su mejilla, pero había una determinación en su mirada que no había visto en años. Pensé en todas las veces que había justificado el comportamiento de Eric. «Está estresado por el trabajo», me decía. «Se calmará cuando las cosas mejoren con su familia». Creía que, si lo amaba lo suficiente y lo apoyaba lo suficiente, volvería a ser el hombre del que me enamoré. Pero ahora me daba cuenta de que ese hombre quizás nunca existió. El Eric que yo amaba era una construcción de mis propios sueños y esperanzas, no la realidad que tenía ante mí. Me dirigí al despacho y comencé a reunir documentos importantes. Mi acta de nacimiento, mi número de seguridad social, los estados bancarios. Al buscar en el archivo, encontré nuestro certificado de matrimonio. Lo observé por un momento, recordando el día en que prometimos amarnos y cuidarnos mutuamente frente a nuestros amigos y familiares. Qué vacías sonaban ahora esas promesas. Impulsivamente, tomé un bolígrafo y dibujé una gruesa línea negra sobre nuestros nombres. No era un acto legal, pero fue catártico. Este matrimonio había terminado, y estaba recuperando mi identidad. Mientras colocaba los últimos objetos en el coche, miré la casa una última vez. Pasamos 6 años allí, construyendo lo que yo creía que era una vida juntos. Ahora, lo único que quedaba era amargura y traición. Le había entregado tanto de mí a Eric, mis sueños, mis amistades, incluso mi sentido de identidad, pero eso se acabó. Pensé en dejar una nota explicando por qué me iba. Pero, ¿qué podría decirle a Eric que no supiera ya? Él había tomado su decisión cuando me lanzó esa taza de café. Ahora, yo estaba tomando la mía. Sentí un peso en el pecho al deslizarme en el asiento del conductor, pero también un pequeño rayo de esperanza. No estaba huyendo. Estaba eligiéndome a mí misma por primera vez en años. El camino que tenía por delante era incierto, pero era mío para recorrerlo. Al girar la llave en el encendido, escuché la voz de Eric resonando en mi cabeza. Marie vendrá más tarde. La audacia de sus palabras me golpeó de nuevo. En el mundo de Eric, mis sacrificios eran simplemente algo esperado. Mi comodidad, mi seguridad y ahora mi independencia financiera no tenían importancia para él. Bueno, se llevaría una sorpresa cuando Marie llegara a una casa vacía. Conducir alejándome de la casa se sintió surrealista, como si estuviera dejando atrás otra vida por completo. Las calles familiares del vecindario se desdibujaban a medida que pasaban, pero no estaba segura de hacia dónde me dirigía. Lo único que sabía era que no podía regresar. Conduje sin rumbo fijo durante un buen rato, mi mente llena de preguntas. ¿Dónde me quedaría? ¿Qué haría para trabajar? ¿Cómo comenzaría de nuevo a los 35 años? La incertidumbre era aterradora, pero no tanto como la idea de regresar a esa casa, a la ira de Eric y a las exigencias de Marie. Después de 1 hora conduciendo, me di cuenta de que necesitaba un plan.
Entré en el estacionamiento de un pequeño restaurante, del tipo que Eric habría despreciado. Dentro, el aroma a café y tocino llenaba el aire, y por primera vez en todo el día, sentí hambre. Me deslicé en una cabina, pedí un café y saqué mi teléfono. Deslicé mi dedo por los contactos, buscando a alguien en quien pudiera confiar. El nombre de Claire apareció nuevamente. No habíamos hablado mucho en el último año, pero recordé como siempre había estado ahí para mí. Incluso cuando la alejé, mi dedo se detuvo sobre su nombre mientras las dudas comenzaban a surgir. ¿Y si no quería saber de mí? ¿Y si me decía que estaba exagerando? Pero entonces recordé el rostro de Eric torcido por la ira, la taza de café volando hacia mí, y supe que tenía que intentarlo. Presioné el botón de llamada y contuve el aliento mientras sonaba. En el tercer tono, la voz familiar de Claire respondió: «Lena, ¿estás bien?». Al escuchar su voz, llena de preocupación incluso después de tanto tiempo, me quebré. Entre lágrimas, le conté todo: la pelea con Eric, la taza de café, mi apresurada huida. Claire escuchó sin interrumpir, emitiendo suaves sonidos de simpatía e indignación. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. «Oh, Lena, siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, pero estoy muy orgullosa de ti por haberte marchado. Hiciste lo correcto». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Durante tanto tiempo, había dudado de mis propias percepciones y emociones. Tener a alguien que validara mi experiencia, que me dijera que había tomado la decisión correcta, fue más poderoso de lo que podía imaginar. Mientras hablábamos, comenzó a formarse un plan. Claire conocía a un abogado especializado en ayudar a mujeres en situaciones abusivas y se ofreció a organizar una reunión para el día siguiente. Mientras tanto, insistió en que me quedara con ella. ¿Y tu familia?, pregunté, consciente de que tenía 2 hijos pequeños. «No quiero ser una carga». «No digas tonterías», respondió Claire con firmeza. «Tú también eres familia. Tenemos una habitación de invitados, y los niños estarán encantados de ver a la tía Lena». Cuando terminamos la llamada, tenía más que un hombro sobre el cual llorar. Tenía un salvavidas. Al colgar, sentí que un peso se aligeraba en mis hombros. No estaba sola en esto. Tenía apoyo, tenía una familia y, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Terminé mi café, dejé una propina generosa para la camarera y volví a mi coche. Introduje la dirección de Claire en el GPS, sintiendo una mezcla de emociones: miedo, tristeza, pero también una creciente sensación de emoción. Este no era el final de mi historia, era un nuevo comienzo. Al llegar a la casa de Claire, experimenté una combinación de alivio y ansiedad. La modesta casa de 2 pisos, con su césped bien cuidado y sus alegres parterres de flores, era tan diferente de la fría y moderna casa que compartía con Eric. Por un momento, me quedé sentada en el coche, reuniendo el valor necesario. ¿Y si Claire había cambiado de opinión? ¿Y si su esposo, Tom, no me quería allí? Antes de que pudiera dejarme llevar por esos pensamientos, la puerta principal se abrió de golpe y Claire salió corriendo. Se veía exactamente como la recordaba, con su cabello rizado volando por todas partes y sus ojos verdes llenos de calidez. Sin dudarlo, me envolvió en un fuerte abrazo. «Oh, Lena», susurró, su voz cargada de emoción. «Me alegra tanto que estés aquí». Mientras nos abrazábamos, sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo el miedo, la ira y la tristeza que había estado reprimiendo salió a flote. Lloré desconsoladamente sobre el hombro de Claire, liberando años de emociones contenidas. Ella solo me sostuvo, acariciando suavemente mi espalda en círculos reconfortantes. «Estás a salvo ahora», susurró Claire. «Te tenemos». Cuando finalmente me aparté, limpiándome los ojos, vi a Tom de pie en la puerta. Me dedicó una sonrisa amable y asintió. «Bienvenida, Lena», dijo simplemente. «Pasa, estoy preparando café». Dentro, la casa era cálida y acogedora, llena del caos controlado que viene con tener niños pequeños. Juguetes estaban esparcidos por el suelo del salón y dibujos coloridos adornaban las paredes. Era tan diferente de la fría perfección estéril que Eric siempre insistía en mantener. Nos sentamos en la cocina con tazas humeantes de café cuando los hijos de Claire, Emma y Jack se asomaron desde una esquina. Emma, que tenía 7 años, me reconoció de visitas anteriores y corrió hacia mí para abrazarme. Jack, de 4 años, era más tímido y se escondió detrás de su hermana. «Tía Lena», exclamó Emma, «¿te vas a quedar con nosotros? ¿Podemos hacer una pijamada en el cuarto de invitados?». Me reí, sorprendida por lo bien que se sentía hacerlo. «No esta noche, cariño. Pero quizá en otra ocasión, ¿vale?». Tom se llevó a los niños para darnos privacidad y me giré hacia Claire. «Gracias», dije con la voz entrecortada. «No sé qué habría hecho sin ti». Claire me tomó de la mano y la apretó suavemente. «Para eso están los amigos. Ahora veamos cuáles son nuestros próximos pasos». Durante las siguientes horas, Claire y yo hablamos de todo.
Ella escuchó sin juzgar mientras le contaba más detalles sobre mi relación con Eric, cómo había ido deteriorándose con los años y cómo me había perdido en el proceso. «Me siento tan estúpida», confesé mirando mi taza de café. «Debería haberme ido hace años. ¿Cómo permití que llegara a este punto?» Claire negó con la cabeza firmemente. «No, Lena, no eres estúpida. Los abusadores son maestros en la manipulación. Te van rompiendo poco a poco sin que te des cuenta. Lo importante es que ya te has marchado». Mientras hablábamos, Claire me ayudó a formar un plan. Ya había programado una cita con su amiga abogada, Sara, para la mañana siguiente. «Sara se especializa en casos como el tuyo», explicó Claire. «Te ayudará con la parte legal y se asegurará de que estés protegida». La idea del divorcio era aterradora, pero también liberadora. Durante tanto tiempo, había estado atrapada en un ciclo de esperanza y decepción, creyendo siempre que las cosas mejorarían. Pero ahora, estaba lista para romper ese ciclo. «¿Y el trabajo?», pregunté, recordando de repente el empleo que había dejado atrás. Había estado trabajando como bibliotecaria a tiempo parcial, un trabajo que Eric había considerado adecuado para mí después de que renuncié a mis sueños de ser escritora. Los ojos de Claire se iluminaron. «De hecho, puede que tenga una idea. ¿Recuerdas a mi prima Megan? Ella tiene esa pequeña librería en el centro, la Cozy Corner. Me comentó el otro día que está buscando ayuda. No es mucho, pero podría ser un comienzo. La idea de trabajar en una librería, rodeada de historias y del aroma a papel e impresión, hizo que mi corazón se acelerara. Era muy diferente del mundo corporativo que Eric siempre había intentado imponerme, pero se sentía correcto. A medida que avanzaba la noche, comenzamos a hacer listas. Cosas que debía hacer, personas a las que debía contactar, artículos que necesitaba comprar. Era abrumador, pero tener un plan me hizo sentir más en control de lo que había estado en años. «¡Oh!», exclamó Claire de repente. «Casi lo olvido, tengo algo para ti». Desapareció en otra habitación y regresó con una pequeña bolsa de regalo. Dentro había un teléfono móvil nuevo. «Lo compré esta tarde», me explicó. «Es un teléfono prepago, así que Eric no podrá rastrearlo ni acceder a los registros. Deberías usarlo a partir de ahora, por seguridad». Miré el teléfono sintiendo un nudo en la garganta. Era un detalle pequeño, pero representaba otro paso hacia la libertad. «Gracias», susurré sin poder encontrar las palabras para expresar mi gratitud. Mientras terminábamos de planificar, Claire insistió en que me quedara en su habitación de invitados esa noche. «Necesitas un lugar seguro para descansar», dijo con firmeza. «Mañana iremos al hotel para hacer el check-out y recoger tus cosas». Esa noche, mientras me recostaba en la cama desconocida, escuchando los tranquilos sonidos de un hogar feliz, mis pensamientos se dirigieron a Eric. Para ese momento, ya se habría dado cuenta de que me había ido. ¿Estaría preocupado? ¿Enojado? Me estremecí al pensar en ello, pero me aferré a la seguridad y calidez que ahora me rodeaba. Había tomado mi decisión, y no había vuelta atrás. Era mi momento de sanar y empezar de nuevo. ¿Y la casa?, pregunté sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio al escuchar cómo Sara describía el plan. Sara cruzó las manos sobre su escritorio y me miró con comprensión. «Dado que la casa está a nombre de ambos, técnicamente es un bien matrimonial. Sin embargo, considerando las circunstancias de abuso, podemos argumentar que no es un entorno seguro para ti. Si decides que no quieres quedarte con la casa, podemos negociar una compensación económica en su lugar». Pensé en la casa, en los años de recuerdos que albergaba, tanto buenos como malos. Aquella casa había sido el escenario de nuestros sueños, pero también de nuestros peores momentos. No quería regresar a ese lugar donde la sombra de Eric y sus manipulaciones aún persistía. «No quiero la casa», dije finalmente con voz firme. «Solo quiero cerrar ese capítulo y seguir adelante». Sara asintió con aprobación. «Entiendo. Entonces trabajaremos en asegurar un acuerdo justo que te permita empezar de nuevo. No será fácil, Lena, pero estás rodeada de apoyo. Vamos a superar esto juntas». Mientras hablábamos, Claire permaneció a mi lado, ofreciéndome ánimos con una mirada tranquila. No estaba sola. Ya no lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Al salir de la oficina, el sol brillaba intensamente en el cielo, como si el universo me estuviera dando una señal de esperanza. Claire y yo caminamos hacia su coche en silencio, pero era un silencio reconfortante, lleno de posibilidades. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Claire mientras encendía el motor. Me tomé un momento para responder, reflexionando sobre todo lo que habíamos discutido con Sara. Más ligera, como si finalmente hubiera encontrado una salida. Contesté, esbozando una sonrisa. Claire sonrió de vuelta. «Eso es porque la has encontrado. Esto es solo el comienzo, Lena. Ahora es tu momento». A medida que nos dirigíamos de vuelta a su casa, dejé que sus palabras calaran en mí. Había pasado tantos años atrapada en un ciclo de miedo, culpa
y autoengaño. Había permitido que el control de Eric definiera mi valor, pero ya no más. Este era el inicio de una nueva vida. El resto del día pasó en un torbellino de actividades. Claire me ayudó a organizar mis finanzas, planear mis próximos pasos y contactar a algunos amigos con los que había perdido el contacto. Muchos se mostraron sorprendidos, pero también se alegraron de escucharme. Poco a poco, sentía que las piezas de mi identidad, las que había olvidado o abandonado, empezaban a encajar de nuevo. Por la noche, después de cenar con la familia de Claire, me retiré a la habitación de invitados, me senté en la cama y revisé mi nuevo teléfono. Varias notificaciones de Eric aparecieron en la pantalla, pero no las abrí. En lugar de eso, borré los mensajes sin leer. Ya no necesitaba escuchar sus excusas, su manipulación o su furia. Abrí un bloc de notas en el teléfono y comencé a escribir una lista de mis sueños, cosas que quería lograr ahora que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Quería volver a escribir, encontrar un trabajo que me apasionara, reconectar con las personas que me importaban y, sobre todo, quería aprender a amarme a mí misma otra vez. Mientras me acostaba esa noche, me permití un último pensamiento sobre Eric. ¿Le importaría realmente que me hubiera ido? Quizás no, pero eso ya no era mi problema. Ahora era libre de construir mi propia vida. Con ese pensamiento cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. «Es Eric», dijo Claire en voz baja tendiéndome el teléfono. «Ha estado enviando mensajes y llamando sin parar. Parece que está furioso». Mi corazón se hundió al leer las notificaciones. Mensajes llenos de exasperación y amenazas veladas. «¿Dónde estás? No puedes esconderte para siempre. María ha llegado a la casa y está histérica. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo?» Sentí un nudo en el estómago, pero respiré hondo, tratando de mantener la calma. No podía permitir que el miedo volviera a controlar mi vida. «No tienes que responderle», me dijo Claire con firmeza. De hecho, Sara nos advirtió que es mejor no tener contacto directo con él. «Todo lo que necesite decirte puede hacerlo a través de un abogado». Asentí lentamente, agradecida por la claridad y el apoyo de Claire. Sabía que tenía razón, había pasado demasiado tiempo permitiendo que Eric manipulara mis emociones. Ahora era momento de establecer límites claros. «Voy a bloquear su número», dije, tomando una decisión rápida. Claire asintió con aprobación y me ayudó a configurar el teléfono para que no recibiera más llamadas o mensajes de Eric. Después de un momento de silencio, se sentó a mi lado y me tomó la mano. «¿Sabes algo, Lena? Estoy increíblemente orgullosa de ti. Estás enfrentando todo esto con una fuerza que ni siquiera sabías que tenías». Sus palabras me conmovieron, y sentí que una lágrima rodaba por mi mejilla. No era solo por el miedo o la incertidumbre, sino por la gratitud de no estar sola. Por fin tenía personas a mi alrededor que realmente se preocupaban por mí, personas que querían verme florecer. «Gracias, Claire», murmuré. «No sé qué habría hecho sin ti». Ella me sonrió cálidamente. «Para eso están los amigos. Pero ahora vamos a concentrarnos en las buenas noticias. Tienes un nuevo trabajo. Esto es el comienzo de algo maravilloso. Pasamos el resto de la tarde organizando los últimos detalles para mi nuevo empleo en la librería». Hicimos una lista de todo lo que necesitaba para prepararme: ropa, artículos de papelería y transporte. Megan había sido increíblemente comprensiva durante la entrevista, y la oportunidad de trabajar rodeada de libros me llenaba de emoción. A medida que el día avanzaba, sentía cómo la ansiedad comenzaba a disiparse poco a poco. Estaba tomando control de mi vida, paso a paso. Por la noche, después de cenar con la familia de Claire, me retiré a la habitación de invitados, donde me tumbé en la cama con la mente llena de planes para el futuro. Pensé en Eric y en cómo estaría reaccionando. Parte de mí sabía que probablemente estaba perdiendo el control, enfurecido por no poder localizarme. Pero esta vez no me importaba. Ya no era su prisionera. Había trazado una línea que no pensaba cruzar nunca más. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido tranquilo de la casa, los murmullos suaves de la vida familiar que me rodeaba. Por primera vez en años me sentía segura. Me esperaba un largo camino por delante, pero ya no lo recorrería sola. Con un suspiro de alivio, me permití algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. El teléfono mostró una serie de mensajes de texto de Eric. La sangre se me heló mientras los leía. «¿Dónde está?», exigía el primero. «Sé que la estás escondiendo». Los mensajes se volvían cada vez más agresivos hasta culminar en una amenaza final. «Si no vuelve a casa esta noche, iré a buscarla yo mismo». Sentí que la habitación daba vueltas. Mis rodillas se debilitaban. Claire me sostuvo con firmeza, ayudándome a sentarme en una silla. «Está bien», dijo con tono decidido. «Él no sabe que estás aquí. No dejaremos que se acerque a ti». Pero conocía a Eric.
Cuando se obsesionaba con algo, no se detenía hasta lograrlo. La idea de que apareciera aquí poniendo en peligro a Claire y a su familia me enfermó. «Tengo que irme», dije con voz temblorosa. «No puedo ponerlos en peligro». Claire negó con vehemencia. «Ni hablar. Estamos en esto juntas, además», añadió con un brillo de determinación en sus ojos. «Tengo una idea». Rápidamente marcó un número en su teléfono. «Sara, soy Claire. Necesitamos tu ayuda». «¿Qué tan rápido puedes conseguir una orden de restricción?». Mientras Claire explicaba la situación a Sara, me quedé en la mesa de la cocina con la mente acelerada. Pensé en todo lo que había sucedido en los últimos días. Dejar a Eric, reconectarme con Claire, conocer a Sara, el nuevo empleo en la librería. Había avanzado tanto, no podía permitir que Eric me arrastrara de nuevo. Un plan comenzó a tomar forma en mi cabeza. Era arriesgado, tal vez incluso un poco cruel. Pero al pensar en las amenazas de Eric, en los años de control y manipulación, supe que era necesario. Cuando Claire colgó el teléfono, tomé una respiración profunda. «Tengo una idea», le dije, «pero voy a necesitar tu ayuda». Mientras le explicaba mi plan, vi cómo sus ojos se ensanchaban para luego curvarse en una sonrisa lenta. «Oh, Lena», dijo con una nota de admiración. «Siempre supe que tenías esta fuerza dentro de ti. El resto del día lo dedicamos a poner en marcha el plan. Hicimos llamadas, enviamos correos y preparamos todo para lo que estaba por venir». A medida que se acercaba la noche, una extraña calma se apoderó de mí. Lo que sucediera a continuación, estaba preparada para enfrentarlo. Por primera vez en años no tenía miedo. Estaba lista. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados cuando escuché el sonido de un coche entrando en la entrada. Mi corazón se aceleró mientras espiaba entre las cortinas. Efectivamente, era el Audi negro de Eric, con Marie en el asiento del copiloto. Inspiré profundamente, preparándome para lo que estaba por venir. «Están aquí», dije a Claire, que estaba sentada en el sofá, intentando aparentar calma a pesar de la tensión en el aire. Ella asintió, dándome una sonrisa tranquilizadora. «Recuerda, tú puedes con esto. Estamos aquí contigo». Observé cómo Eric y Marie bajaban del coche, sus rostros mostrando una mezcla de ira y arrogancia. Eric llevaba su traje favorito, el que siempre usaba cuando quería intimidar a alguien. Marie, con un vestido de diseñador y tacones altos, parecía lista para una salida nocturna en lugar de una confrontación familiar. A medida que se acercaban a la puerta principal, sus voces se escuchaban en el aire tranquilo de la noche. «No puedo creer que haya tenido la audacia de irse así», decía Marie con un tono agudo e indignado. «Después de todo lo que has hecho por ella». La respuesta de Eric fue demasiado baja para escucharla, pero la rigidez de su mandíbula me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado de ánimo. El timbre sonó, su alegre melodía contrastando con la tensión en el ambiente. Claire apretó mi mano una vez más antes de ir a abrir la puerta. «Eric, Marie, vaya sorpresa», dijo con voz tranquila y controlada. «Déjate de juegos, Claire», gruñó Eric. «¿Dónde está? Sé que Lena está aquí». «¿Por qué no entran?», respondió Claire, manteniendo un tono neutral. «Podemos discutir esto civilizadamente». Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Mis manos sudaban, pero me obligué a mantener la calma. Tenía un plan y pensaba seguirlo. Eric irrumpió en la sala primero, sus ojos encontrándome al instante. Por un momento, su expresión pareció cambiar, pero rápidamente volvió a tensarse con furia contenida. Sabía que este era el momento de la verdad. No retrocedería, no esta vez. «¿Crees que puedes simplemente marcharte?», gruñó Eric dando un paso hacia mí, sus ojos encendidos por la ira. Me mantuve firme, con la mirada fija en la suya. «Eso es exactamente lo que estoy haciendo, Eric. Me marcho, y esta vez no puedes detenerme», respondí, sintiendo una determinación que nunca antes había tenido. Claire se acercó un poco más, colocándose a mi lado en silencio, pero con un aire protector. Mr. Thatcher también avanzó, su postura tranquila pero autoritaria. «Le recomiendo que mantenga la calma, señor Campbell», dijo Thatcher, su voz firme y controlada. «Cualquier intento de intimidar o acosar a mi clienta solo complicará más su situación legal». Eric apretó los puños, su rostro contorsionado por la frustración. «Esto es una locura», espetó. «Eras mi esposa. Construimos una vida juntos. No puedes simplemente destruirlo todo de esta manera». Lo miré, con una mezcla de tristeza y determinación en mi interior. «No fui yo quien lo destruyó, Eric. Fuiste tú. Los años de abuso, manipulación y control. Eso es lo que acabó con nuestro matrimonio». ¿Marie?, que hasta ese momento había permanecido callada después de la intervención de Thatcher, soltó una risa incrédula. «¿Abuso? Por favor. Todo lo que Eric hizo fue cuidarte. Y tú eres una ingrata. Siempre se ha sacrificado por ti, y ahora lo abandonas».
Claire dio un paso al frente, su voz fría como el hielo. Marie, te lo advertí. No tienes ningún derecho a opinar sobre esto. Esta conversación es entre Lena y Eric, y si no puedes respetar eso, te pediré que salgas. Marie frunció el ceño, pero no dijo nada más. Su arrogancia parecía desmoronarse ante la firmeza de Claire y la presencia de Thatcher. Eric respiró profundamente, tratando de calmarse, pero su frustración era evidente. Está bien, si realmente quieres el divorcio, hablaremos, pero no aquí y no así. No necesitas un abogado para resolver esto. Podemos manejarlo como adultos. Thatcher lo interrumpió con una sonrisa profesional. Señor Campbell, ese no es su llamado a hacer. Mi clienta ha tomado una decisión, y ahora cualquier asunto pendiente se tratará a través de los canales legales apropiados. Le sugiero que se retire por hoy. Eric me miró una vez más, con una mezcla de incredulidad y rabia. Esto no ha terminado, murmuró antes de girarse hacia la puerta. Marie lo siguió, lanzándome una última mirada de desprecio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que todo el aire en mis pulmones se liberaba de golpe. Mis piernas temblaban ligeramente, pero me mantuve de pie. Claire me abrazó con fuerza. «Lo lograste. Estás más fuerte de lo que creías». Asentí sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había sido un enfrentamiento difícil, pero finalmente había tomado el control de mi vida. «Gracias a ustedes», susurré mirando a Claire y a Thatcher. «No podría haberlo hecho sola». Thatcher asintió con seriedad. «Este es solo el primer paso, Lena. Pero es el más importante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una luz de esperanza en mi interior. La tormenta había comenzado a disiparse, y ahora el futuro era mío para construir». «¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de todo lo que te he dado?», exclamó Eric con furia. Sentí una oleada de ira propia. Lo miré directamente a los ojos. «¿Dado? ¿Qué exactamente me has dado, Eric? ¿Una vida en la que tengo que andar con cuidado a cada paso? ¿Una vida en la que he tenido que renunciar a mis sueños, a mis amigos, a mi identidad? Eso no es un regalo. Es una prisión». Mis palabras parecieron golpearlo como un impacto físico. Retrocedió ligeramente, su rostro mostrando una mezcla de confusión y dolor. Por un breve instante, vi un destello del hombre del que me había enamorado años atrás. Pero ese momento se desvaneció cuando su expresión se endureció nuevamente. «Muy bien», escupió con desprecio. «Si así quieres jugarlo, entonces juguemos. Te lo pondré difícil en cada paso del camino, Lena. No obtendrás nada». Mr. Thatcher dio un paso al frente, interponiéndose entre Eric y yo con calma autoritaria. «No le aconsejo que tome ese camino, señor Campbell. Mi clienta tiene pruebas sustanciales de su comportamiento abusivo. Si decide pelear, todo saldrá a la luz en el tribunal. Le sugiero que considere sus opciones con cuidado». El rostro de Eric palideció, para luego enrojecer de furia. Abrió la boca para replicar, pero Mr. Thatcher lo interrumpió con firmeza. «Creo que hemos terminado aquí. Pronto recibirá los documentos de divorcio. Hasta entonces, le recomiendo que se abstenga de contactar directamente a la señora Campbell». Eric me lanzó una mirada intensa, llena de una mezcla de ira y lo que parecía casi miedo. «Esto no ha terminado, Lena», dijo en un tono bajo y amenazante. Sostuve su mirada sin titubear. «Sí, Eric, sí ha terminado». Con una última mirada de odio, Eric se dio la vuelta y salió de la casa, seguido por Marie, que parecía un cachorro regañado. La puerta se cerró de golpe tras ellos, y sentí que mis rodillas se debilitaban por el alivio. Claire estuvo a mi lado al instante, ayudándome a sentarme en el sofá. «Lo hiciste», susurró, abrazándome con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, Lena». Mr. Thatcher carraspeó suavemente. «Manejaste la situación de forma admirable, señora Campbell. No es fácil enfrentarse a un abusador, pero lo hiciste con una gran fuerza». Levanté la vista hacia él, sintiendo una mezcla de gratitud y agotamiento. «Gracias, Mr. Thatcher. No podría haberlo hecho sin su ayuda», él asintió, esbozando una pequeña sonrisa. «Este es solo el comienzo, pero ya has dado el paso más difícil. Nos ocuparemos del resto juntos». Mientras Mr. Thatcher recogía sus cosas para marcharse, me quedé en el sofá, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La confrontación que había temido durante días había terminado, y yo había sobrevivido. Más que eso, había defendido mi dignidad. Claire regresó con una taza de té y se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó suavemente. Tomé un sorbo del líquido caliente dejando que calmara mis nervios desgastados. «Honestamente no lo sé. Aliviada, creo. Asustada, pero también libre». Claire me apretó la mano con calidez. «Es normal. Es un gran cambio. Pero recuerda que no estás sola en esto». A medida que la adrenalina comenzaba a disiparse, sentí el peso de todo lo que había atravesado, pero también algo más. Una pequeña chispa de esperanza, brillante y constante, comenzó a arder en mi interior.
Por primera vez en años, era libre para moldear mi propio futuro. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de trámites legales, reuniones y altibajos emocionales. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que aprendí a valorar. Marqué cada uno de esos hitos: la primera noche en que dormí sin pesadillas, la primera vez que reí sin sentirme culpable, el primer día en que no pensé en Eric. Claire insistió en que me quedara con su familia hasta que pudiera estabilizarme. A pesar de mis protestas por ser una carga, «Tonterías», dijo con firmeza. «Para eso están los amigos. Además, los niños adoran tenerte aquí». Era cierto. Emma y Jack comenzaron a llamarme tía Lena y me incluían en sus juegos y aventuras. Su afecto inocente fue un bálsamo para mi espíritu herido. Mi trabajo en la librería Cozy Corner se convirtió rápidamente en mi santuario. El aroma a papel y café, el sonido suave de las páginas al pasar, me proporcionaban una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Cada día allí me ayudaba a redescubrir partes de mí misma que creía perdidas. Con cada pequeño paso, me acercaba más a la vida que siempre había querido. La esperanza se convertía en una constante, y aunque el camino seguía siendo desafiante, ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Una Megan era una jefa paciente y comprensiva, siempre lista con una palabra amable o una taza de té cuando me veía abrumada. El ritmo tranquilo de colocar libros en los estantes, recomendar títulos a los clientes y perderme en las páginas de una nueva historia me ayudaba a mantenerme firme cuando todo lo demás parecía caótico. Una tarde lluviosa, aproximadamente un mes después de dejar a Eric, estaba reabasteciendo la sección de ficción cuando un título familiar llamó mi atención: The Awakening de Kate Chopin. Recordé haberlo leído en la universidad, y la historia del viaje de Edna Pontellier hacia el autodescubrimiento resonó en mí incluso en ese entonces. Por impulso tomé el libro del estante y comencé a leer. Mientras me sumergía una vez más en la historia de Edna, sentí una conexión que no había experimentado en años. Su lucha por la independencia, su deseo de vivir la vida en sus propios términos, todo me resultaba dolorosamente familiar. Cuando llegué a la parte en la que Edna declara, renunciaría a lo no esencial, daría mi dinero, daría mi vida por mis hijos, pero no me daría a mí misma, las lágrimas brotaron de mis ojos. Megan me encontró así, llorando en silencio en medio del pasillo de ficción. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado, ofreciéndome un pañuelo y una presencia reconfortante. Cuando me calmé lo suficiente como para explicarle, ella escuchó con atención. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Los libros tienen una manera de encontrarnos cuando más los necesitamos. Tal vez este sea tu despertar, Lena». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminara mi turno. Esa noche, mientras estaba acostada en la habitación de invitados de Claire, me encontré pensando en todas las partes de mí que había abandonado durante mi matrimonio con Eric. Mi escritura, mis sueños de viajar, incluso mis comidas favoritas, todo sacrificado en nombre de mantener la paz y ser la esposa que él quería que fuera. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de propósito que no había sentido en años. Saqué mi vieja laptop del fondo de mi maleta y por primera vez en mucho tiempo, comencé a escribir. Las palabras brotaban de mí, desordenadas, crudas y reales. Escribí sobre mi matrimonio, sobre la lenta erosión de mi autoestima, sobre el momento en que decidí irme. No era bonito ni pulido, pero era mío. A medida que los días se convertían en semanas, me sumergí en una nueva rutina. Las mañanas eran para escribir, volcando mis pensamientos y sentimientos en la página antes de que el resto del mundo despertara. Luego iba a la librería, perdiéndome en el mundo de la literatura y en la tranquila compañía de otros amantes de los libros. Las tardes las pasaba con Claire y su familia, o a veces sola, redescubriendo viejos pasatiempos e intereses que había descuidado durante mucho tiempo. Las mañanas eran para escribir, volcando mis pensamientos y sentimientos en la página antes de que el resto del mundo despertara. Luego, el señor Thatcher me mantenía al tanto de los procedimientos de divorcio. Eric, fiel a su palabra, estaba luchando en cada paso, pero con la guía del señor Thatcher y la evidencia que habíamos reunido, me sentía confiada en nuestro caso. Aún así, cada actualización traía una mezcla de ansiedad y alivio. Ansiedad por la confrontación, alivio por estar un paso más cerca de la verdadera libertad. Un sábado, aproximadamente 2 meses después de irme, Claire me convenció de unirme a una clase de yoga. «Será bueno para ti», insistió. «Te ayudará a reconectar contigo misma». Era escéptica, pero accedí a intentarlo. El estudio era cálido y acogedor, con música suave y el aroma a lavanda en el aire. Mientras hacíamos las posturas, me encontré luchando no solo físicamente, sino también emocionalmente. Años de tensión y estrés habían dejado mi cuerpo rígido e inflexible.
Pero mientras respiraba en cada movimiento, sentí que algo comenzaba a cambiar. Cerca del final de la clase, mientras estábamos en Savasana, las palabras de la instructiva me envolvieron. Eres fuerte, eres valiosa, eres suficiente. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, lo creí. Después de la clase, sonrojada y un poco adolorida, pero sintiéndome más viva que en años, me volví hacia Claire. Gracias, le dije simplemente. Ella sonrió con comprensión en sus ojos y apretó mi mano. Esa noche soñé con Eric. En el sueño, él me gritaba. Su rostro enrojecido por la ira, pero no podía escuchar sus palabras. Era como ver una película muda. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado, pero mientras yacía en la oscuridad, me di cuenta de algo. Por primera vez, su ira no me aterraba. Sentía tristeza por él, por el hombre en el que se había convertido, pero ya no me sentía responsable de sus emociones. A la mañana siguiente, compartí esta revelación con Claire mientras tomábamos café. Ella escuchó con atención y luego dijo: «Sabes, Lena, creo que estás lista para el siguiente paso». «¿Qué quieres decir?», pregunté curiosa. «Creo que es hora de que encuentres tu propio lugar», dijo suavemente. «No es porque no nos encante tenerte aquí, sino porque creo que estás lista para valerte por ti misma». La idea me emocionó y aterrorizó a la vez. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Vivir sola? ¿Mantenerme a mí misma? Pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que Claire tenía razón. Era hora. El proceso de encontrar un apartamento fue emocionante y abrumador. Había tantas cosas a considerar: la ubicación, el costo, la seguridad. Pero con la ayuda de Claire y mi nueva confianza, finalmente encontré un pequeño estudio no lejos de la librería. No era mucho, pero era mío. El día de la mudanza fue un torbellino de actividad. Claire, Tom e incluso los niños ayudaron. Por la noche, mis escasas pertenencias estaban desempaquetadas, y mi nuevo espacio empezaba a sentirse como un hogar. Mientras todos nos sentábamos en el suelo, comiendo pizza y riendo, sentí una oleada de gratitud por estas personas que se habían convertido en mi familia. Después de que todos se fueron, me quedé de pie en medio de mi nuevo apartamento, asimilándolo todo. Los muebles de segunda mano que había recogido en tiendas de segunda mano, las pocas posesiones preciadas que había traído de mi vida con Eric, las cosas nuevas que había comprado solo para mí, todo se unió para crear un espacio que era únicamente mío. Caminé hacia la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en meses me permití pensar en el futuro. No solo en el futuro inmediato de los trámites de divorcio y la construcción de una nueva vida, sino en el futuro a largo plazo. ¿Qué quería? ¿Quién quería ser? Mientras estaba allí, recordé algo que mi abuela solía decir: la vida es una historia, y tú eres el autor. Durante mucho tiempo, había dejado que otros dictaran mi historia. Eric, su familia, las expectativas sociales. Pero ahora, la pluma estaba en mi mano. Podía escribir cualquier historia que quisiera. Volví a mi apartamento. Mis ojos se posaron en el pequeño escritorio en la esquina donde estaba mi laptop hoy. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez era hora de volver a esa novela que siempre había soñado con escribir. No para Eric, no para nadie más, sino para mí. Con una sonrisa, me senté en el escritorio y abrí mi laptop. La página en blanco ya no parecía intimidante, sino llena de posibilidades. Respiré hondo y comencé a escribir. Capítulo 1. El despertar. Mientras las palabras fluían en la página, sentí una sensación de paz que se apoderaba de mí. El camino por delante aún era incierto, y sabía que habría desafíos que enfrentar. El divorcio aún no estaba finalizado, y todavía había días en que el peso de todo lo que había pasado amenazaba con abrumarme. Pero sentada allí en mi nuevo hogar, escribiendo mi propia historia, sabía una cosa con certeza: iba a estar bien, más que bien, iba a prosperar. Este no era solo un nuevo capítulo en mi vida, era un libro completamente nuevo, y no podía esperar a ver cómo se desarrollaría. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por mi ventana, finalmente dejé de escribir. Había perdido la noción del tiempo, perdida en el mundo de mi historia. Me estiré, sintiendo el dolor satisfactorio de los músculos que habían estado quietos durante demasiado tiempo, y me dirigí a la cocina para preparar un poco de café. De pie allí, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y dorado, levanté mi taza en un brindis silencioso. Por los nuevos comienzos, por la fuerza redescubierta, por las infinitas posibilidades que nos aguardan, por mi nuevo capítulo.